Ok, vamos a ver preguntas, dudas. Habían estado chequeando los libros. Profesor, para poder tratar a una persona adicta a la droga, por ejemplo. Ya, las adicciones son los elementos de las adicciones se dan dos procesos complejos. Uno de ellos es la deficiencia energética del órgano con el que está relacionada la adicción y lo otro es la alteración del Shen. O sea, en una adicción se producen varios procesos complejos. Uno es un condicionamiento, o sea, realmente lo que hace que una estupefaciente, que una droga, o que solamente, digamos, hay drogas un poco más lícitas, ¿no? Un poco más comunes, por ejemplo, como el consumo de alcohol, que están un poco calificadas de una manera un poco más distinta. Ok, me juro. No se ve, ¿no? En el ámbar, güey. Sí, los dos. Es que me parece que lo que se ha quemado es la. Es un chanchito. No, la canaleta. O sea, creo que la. Ok, entonces vamos a entender esto como un proceso un poco complejo. No solamente es, o sea, lo que pasa con las adicciones es que las drogas te sustraen una realidad y te permiten que tu percepción de la realidad sea una percepción alterada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que las personas formen una fijación con el consumo de un producto, ¿no? Como les digo, puede ser una adicción al alcohol, como puede ser a las drogas, como puede ser a los videojuegos, o a los juegos de azar, o a, no sé, pues a las apuestas deportivas, ¿no? Entonces, podemos catalogar en ese sentido que las adicciones se extienden un poco más a conductas que no se pueden controlar, ¿no? Entonces, eso se da por una alteración en el Shen y una alteración energética. ¿Una qué? Una alteración energética. Entonces, esto se lo escuché a Carlos Nogueira, ¿no? Decía que cada adicción tiene una naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, las adicciones normalmente de consumo por inhalación, o sea que se fuman, estimulan la energía del pulmón, por ejemplo, ¿no? O el tabaco, ¿no? Ambos estimulan la energía del pulmón. Entonces se debe a una deficiencia de energía del pulmón. Por el otro lado, las drogas, lo que se denominan las drogas duras, como la cocaína, por ejemplo, o el crack, la cosa así, son drogas que afectan, o sea, estimulan la energía del corazón. ¿Qué pasa? Que al principio, en un principio, por ejemplo, de repente, el consumo de las sustancias secas, de los humos, del picante, lo van a encontrar en algunos textos como algo que estimula la energía del pulmón. Pero si tú sobreestimulas la energía del órgano, comienzas a restarle, a reducir su capacidad energética. Entonces, con el tiempo, la adicción, lo que parece que en un principio, en un primer punto, es como un estimulante, comienza a mermar la energía propia, ¿no? Es como forzar un motor a funcionar de manera exacerbada, ¿no? Entonces, lo que hay que identificar es más o menos de qué naturaleza es la droga que la persona está tomando, para no solamente tratar el tema del Shen, porque con el Shen vamos a tranquilizar la mente, vamos a permitir que la persona tenga un nivel un poco de estabilidad, reducir el síndrome de abstinencia que tiene el adicto de esa necesidad de mantenerse consumiendo,
pero también tenemos que tonificar el órgano que está en deficiencia. Normalmente, o sea, en general va a estar en deficiencia del corazón, en el riñón, en cualquier adicción, va a ser una deficiencia general, ¿no? Pero dependiendo del tipo de droga también o del producto que consuma la persona, vamos a poder notar que hace una fijación o una relación particular con uno de los movimientos. Como decía, normalmente las que se fuman están aquí, el corazón aquí. La bebida está el hígado, principalmente hígado, riñón, de esa manera. Los puntos serían, ¿no? O sea, los puntos que regulan el Shen. Si nos vamos a ir para recordar un poquito, ¿no? Los puntos más importantes del Shen serían 6 de nuestro corazón, 17 de Remai, ¿no? Ese por ser punto de apertura del Yin Wei, ¿no? Que ve bastante la protección del filtro, por ejemplo, por así decirlo, del Shen. Permite filtrar los procesos emocionales reales, importantes de los que son perjudiciales, y ese 17 rama es punto mu de maestro corazón, o de pericardio, ¿no? Puntos Esos no son mu son importantes. igual puntos mo. Mo o mu es lo mismo. Punto Porque mu. en algunos Sí, libros lo claro, veo sí, mu como y en punto otros mu. libros Sí. le veo mu. Sí, en algunos libros lo vas a encontrar como punto mo, punto mu o punto alarma también en algunos. Es más, por ahí el dato ya le leí otro nombre en un texto. Creo que ustedes saben, los puntos mu ya son sencillos, ¿no? Uno de pulmón, 17 de Remai, 14 de Remai, ¿no? 14 de hígado, 26, 12 de Reimai también puede ser, profesor. 24, sí, 24 de circunstancialidad. 12 de Reimai también puede ser. Sí. Sí, 12 de Remai también es. Ahorita les voy a poner para recordarlo. 12 de Remai, 13 de hígado, 25 de circunstancialidad, 25 de estómago, 4 de Remai, no, vamos a ir en orden. Voy a colocarlo así: 7 de Remai, 4 de Remai, 3 de Remai. Esos son los puntos mu, que le corresponde lógicamente al pulmón, al maestro del corazón, al corazón mismo, al hígado, a la vesícula biliar, 7 no veía. al Ahora estómago, al vaso páncreas, al riñón, el intestino grueso, hiperrecalentador, el intestino delgado, y vejiga. Sí, esto sí se acuerdan, ¿no? Nosotros lo hemos visto por ahí 2, 3 clases, se acuerdan los puntos mu. Y a todo punto mu le acompaña un punto shu. ¿Sí? 13 de vejiga, 14 de vejiga, 15 de vejiga, 18 de vejiga, 19 de vejiga, 21 de vejiga para el estómago. Para Profe, no está grabando, creo, si no me equivoco. Ah, sí está. Justo está. 20 de vejiga, de riñón, Creo que 23 sí está, de pero vejiga. está rojito cuando. Intestino grueso, 25 de vejiga, hiperrecalentador, 22 de vejiga, intestino delgado, 26 de vejiga y 27 y 28 de vejiga. Son los puntos Shu. Cuando queremos tratar una afección importante en un órgano, como el caso de una adicción, como en el caso de una enfermedad compleja, conviene utilizar punto mu, punto shu. Cuando es una afección del Shen, ¿sí? Cuando se afecta el proceso psicoemocional
utilizo el punto Benchen, ¿se acuerdan? 42 de vejiga, ¿no? Para los procesos de depresión, de tristeza, en el pulmón. En el caso del maestro del corazón, tiene, podemos decir, un punto Benchen, por así decirlo, 24 para alteraciones de la mente severas y para el dolor, ¿ya? El 44 de vejiga, para el dolor y para las alteraciones del Shen severo, ¿no? Corazón ¿Y 45 todos esos de puntos los vejiga. tenemos que poner? No, vamos a ver. Ahorita les enseño como Oye, 47. lo voy a dar como por espina, ¿eh? Cinco, seis, ok. Vamos a borrar aquí. Mis cachos no se le ven. Vamos a ponerlo por acá. Como por acá, creo así. Sí, porque no se ve nada cuando escribe. Sí, igual creo que no se ve nada por la luz, ¿no? Sí, la luz hace falta, profesor. Sí, nos ha fallado ese día. ¿Ok? Entonces, en el caso de un problema de adicción, esto también me sirve para una alteración importante del Shen, por ejemplo, para los casos de depresión, una depresión endógena o una alteración mental severa, no sé, pues una enfermedad, una persona que esté con un cuadro psicótico, Ansiedad, que sea esquizofrénica, que esté tristeza. con una ansiedad severa, ¿no? Entonces yo voy a encontrar, ¿se acuerdan las correlaciones energéticas con las emociones? Al riñón se corresponde las alteraciones del miedo, ¿no? Los cuadros de paranoia, ataques de ansiedad, ¿no? Los cuadros de ese tipo van a estar, se van a corresponder a las alteraciones del riñón aquí, ¿no? Entonces yo tendría que escoger su punto mus, punto shu, su punto benchen. Si es que fuera, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Un vasopáncreas, ¿no? Igual, punto mu, punto shu. Si fuera un trastorno de hígado, de ira, ¿no? O un trastorno de repente, ¿no? de agresividad, trabajaría con los puntos de hígado. Si fuera una depresión endógena o una manía o un cuadro maníaco depresivo, trabajaría con corazón. Si fuera un cuadro depresivo solamente, utilizaríamos el punto de pulmón, por así decirlo en líneas generales. Nos sirve también utilizar en esos cuadros complejos, los puntos alarma y los puntos tierra. Vamos a recordar. Porque hay algunos cuadros aquí en los que me va a ser un poco difícil al principio identificar si conviene una tonificación o una dispersión. Porque, por ejemplo, en el hígado, la ira, por ejemplo, es una reacción yang, una reacción explosiva del hígado. Y eso empeora cuando yo le aporto más energía. Entonces yo antes de aportar energía, de tonificar, necesito equilibrar la energía del órgano, y eso se logra bien con el punto tierra, punto centro, también lo van a encontrar, ¿no? Entonces el punto alarma permite recuperar la función normal de la energía, y el punto tierra permite equilibrarlo. El punto alarma de pulmón es 6 de pulmón, punto alarma de maestro corazón. 5, 4 me parece. Corroboro. ¿Tienen ahí su tablita? ¿Me corrigen? De repente no me acuerdo de todos los puntos. La punto alarma es 4 me parece. Sí, 4 de maestro corazón. 4 de maestro corazón, punto alarma. El de corazón es 6 de corazón.
De hígado, su punto de alarma es el 5, el 6, perdón, lapsus. 6 de hígado. En el caso del vasopáncreas es el 8 de vasopáncreas. Y en el caso de riñón es el 5 de riñón. Entonces el punto de alarma y sus puntos tierra, respectivamente 9 pulmón, el punto de tierra pulmón, corazón, maestro corazón, 7 maestro corazón, en el caso de corazón es 7 de corazón también, en el caso de hígado es 3 de hígado, en el caso de vasopáncreas es 2, 3 de vasopáncreas, en el caso de la riñón también es 3 de riñón. Esos son los puntos tierra correspondientemente. Entonces, en un caso de alteración del Shen severa, como una adicción, por ejemplo, convendría que yo regule punto mu, punto shu, para equilibrar la raíz y la raíz ya. Por lo que el punto rei Shen, el punto de alteración del Shen particular de cada órgano, relacionado obviamente a lo que hemos expresado hace un ratito, el punto alarma que permite restituir el flujo energético a su normalidad, y el punto tierra. Además de eso, algunos puntos Shen importantes, ¿no? Habíamos dicho 23 de Domai, 24 de Domai, el punto entre las cejas, Yin Tan, ¿no? Vamos a poner Yete nada más, lo conocemos. 13 de vesícula biliar y 18 de vesícula biliar son puntos también importantes para el Shen. 6 de maestro corazón, lógicamente 7 de corazón, sí está ahí. 23 de Remai, muy importante, 22 de Remai también, son algunos puntos que pueden ir de manera adicional, me parece. Ahí están 20 de Remai, 36 de estómago, son puntos que equilibran el Shen en términos generales, ¿no? Entonces, no voy a colocar todo esto, ¿no? Yo hago más o menos una línea, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, en los casos de las adicciones, en el caso al tabaco, por ejemplo, ¿ah? ¿Sí? Porque si no sale, Sí, está grabando. En el caso, por ejemplo, de una adicción al consumo de tabaco, el tabaco tiene sabor seco y picante, ¿no? Entonces es un producto que estimula la energía del pulmón. Las personas que tienen una deficiencia energética de un órgano en particular, les va muy bien al principio, ¿no? Tienen la sensación de que, como el tabaco, por ejemplo, o la asociada a la marihuana, son el humo, particularmente de sabor seco, picante, estimula la energía del pulmón y da la sensación, desde la perspectiva energética, de alivio, de compensación, ¿no? Entonces, pero ese alivio no es real, o sea, no es que esté dando un aporte energético, está dando la sensación de que que se llena, ¿no? Se satisface energéticamente esa necesidad, ¿no? Yo voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y tal vez de aquí algunos, ¿no? 24 de mayo, tan 13 de circulabilidad. Vamos a poner acá 7 de corazón, porque en todos los casos puede ir 7 de corazón. ¿No? Entonces, de esa manera, o si fuera, por ejemplo, una adicción en el caso de la cocaína, por ejemplo, se relaciona con una debilidad del corazón, porque precisamente eso es lo que estimula, ¿no? Es una droga que es de carácter fuego, de carácter calor, acelera los procesos, aumenta el ritmo cardíaco, la alerta, es un estimulante del deseo sexual, más bien te aporta yang, despierta a la persona, ¿no? Muy común que lo utilicen en las personas que van demasiado de fiesta, donde están golpeados por las actividades, ¿no? Entonces, vamos a escoger más o menos de esta fila. Pero también para otras alteraciones severas del Shen. Por ejemplo, una persona que sufre
no sé, de demasiado miedo o de ataques de pánico, ¿no? Y eso Yo le impide usé, poder salir. en vez de usar me usé el 7 de riñón. También podría. Es que, claro, por ejemplo, en el caso del miedo o algo así, circunstancias de ese tipo, la tonificación pasa que el riñón siempre va a estar en déficit, como estábamos haciendo en estas clases últimas, ¿no? Entonces el riñón siempre aporta energía y va a estar casi siempre en pobreza. Entonces, colocar punto de tonificación te va bien porque el punto de tonificación aumenta la capacidad energética. Entonces, en el caso de una persona que tiene un cuadro de ataques de pánico, de miedo a salir, ¿no? O de, no sé, pues tiene alguna suerte de paranoia, ¿no? De miedo excesivo. Te va bien porque tú identificas que es un déficit, ¿no? Pero en el caso de hígado, de ira, por ejemplo, si tú le aportas más energía antes de equilibrar la energía del hígado, lo que va a pasar es que la persona va a seguir siendo explosiva, ¿no? Podría ir en algunos casos el punto de tonificación, en otros va a ir mejor el punto de dispersión. ¿Cuánto es? O sea, ¿qué puntos serían ahí para todo lo que es pánico? Para el pánico miedo, aquí corresponderían aquí a los puntos de riñón, ¿no? 25 de circulabilidad, 23 de vejiga, perdón, 52 de vejiga, 5 de riñón, 3 de riñón, y alguno de estos puntos Shen, ¿no? Yo puedo escoger 1, 2, 3, de repente, o 4, dependiendo un poquito de qué puntos me recuerdo yo más fácilmente. Eso es términos generales. Incluso para tonificar de un órgano, primero hay que poner el punto de tierra. El punto tierra, sí, el punto tierra me puede ayudar en realidad lo que hace el punto tierra es equilibrar las funciones energéticas. Entonces, a veces en algunos procesos, sobre todo cuando son, a veces un poco el tema del Shen, de repente yo no estoy seguro de qué es lo que es más conveniente al principio, ¿no? Yo no sé si es un cuadro de plenitud o de vacío. Si es que lo tengo claro, genial. Por ejemplo, los cuadros depresivos generales tienden a ser cuadros de déficit, ¿no? La persona muchas veces más bien tiene esa percepción de necesidad de apoyo, necesita estar en espacios, o sea, desde la perspectiva de Shen, las cosas que ayudan a mantener mi Shen saludable son situaciones que tonifican mi Shen, ¿no? Que la persona la motive, cómo se con ella, trata de entenderla, le hace bien. Pero hay algunos otros cuadros de alteración del Shen que son un poco más complejos de entender, ¿no? Por ejemplo, hay procesos depresivos reactivos en los que la persona está diagnosticada, tiene una depresión, pero se le disparan cuadros de violencia, reactividad, ¿no? Cuando se trata a una persona, la persona puede tornar agresiva, iracunda, incluso violenta. Entonces ahí es un poco más complejo poder decir, oye, mira, es vacío, es plenitud, tonifico o disperso. Entonces lo mejor ahí es equilibrar el Shen desde el punto centro, desde el punto tierra. ¿Cuál era el punto para ya? equilibrar Son estos de aquí. todas esas. Esos son lógicamente para cada uno, ¿no? En el pulmón, el 9 pulmón. Especie de circularidad. ¿Ok? Estamos viendo. Pero, profesor, en este caso, cuando estas personas están alteradas en tema nervioso. Claro, o sea, pasa que
al principio las alteraciones de Shen van a ser alteraciones más en la función, es decir, por ejemplo, hay algunos casos cuando ya hay procesos un poco más clínicos en los que puede haber un desbalance, por ejemplo, de neurotransmisores, y son los cuadros psiquiátricos, ¿no? En los que el paciente, no, dentro de los cuadros clínicos de alteración del Shen hay procesos que se pueden tratar a nivel psicológico nada más, o sea, mediante terapia, ¿no? Y hay cuadros más complejos en los cuales hay un desbalance de neurotransmisores que sí necesitan medicación, que normalmente es cuando se separan los cuadros solamente, digamos, de terapia psicológica y los cuadros psiquiátricos. Entonces hay algunos procesos que son un poco más complejos que sí necesitan un tratamiento a ese nivel. En ese caso, cuando son ya trastornos psiquiátricos, o sea que son procesos que son medicados. ¿Profesor, qué dice dolor? Sí, el punto 44 de vejiga se usa para alteraciones severas del Shen y para el tratamiento del dolor en general. O sea, si de repente tiene un paciente con un dolor muy intenso que no se puede procesar o que no responde bien al tratamiento, es uno de los puntos específicos de tratamiento del dolor en general. 16 de intestino grueso. No, y esos cuadros hay que poner 16 de intestino grueso, 39 de circulabilidad, 17 de Dumay, para empezar. Los pacientes psiquiátricos medicados responden un poquito distinto al tratamiento. De repente van a encontrar que la velocidad de respuesta es un poco más lenta que un paciente que está solamente con un proceso que tiene un proceso un poco menos complejo. Eso de los psiquiátricos. En el caso de que sea un paciente psiquiátrico medicado, ¿no? O sea, en algunos de los cuadros se evalúa una alteración que no solamente depende de un proceso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay alteraciones de la función? Por ejemplo, el sistema nervioso tiene una función, el Shen tiene una función. Si esa función se altera, no quiere decir que hay una alteración fisiológica necesariamente. Yo comienzo a tener dolor de garganta, ¿no? Molestia en la garganta. Me puedo hacer un chequeo, de repente me lo revisan la garganta, no hay inflamación, la garganta está roja, pero yo noto que se resequedad, malestar, ¿no? Eso empieza con una alteración de la función energética. Pero después comienza la inflamación y de repente los cambios comienzan a pasar y la forma en la que mi tejido está, de repente mis amígdalas se inflaman de sobremanera, se llenan de pus, incluso llega un momento en el que necesitan retirármelas. Entonces, puede aparecer una disfunción energética y eso puede terminar en una alteración fisiológica. Lo mismo pasa con los cuadros psiquiátricos a nivel clínico, ¿no? O sea, vamos a tener procesos en los cuales solamente hay una alteración de la función, es decir, que la persona Esa que como siempre. Buenas noches. hay procesos en los que va a haber cambios en la función, o sea, en la actividad energética, y los procesos, mientras más complejos sean, de repente ya acarrean algunos cambios en el funcionamiento de los tejidos, ¿no? Particularmente a nivel de pacientes psiquiátricos, de alteraciones del Shen, son los procesos en los cuales cambia la morfología del cerebro, cambia la producción de neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando esos cuadros lleguen, van a tener ya una indicación, un tratamiento médico, clínico, donde el paciente viene porque, no sé, puede estar con una depresión y le dan, ya está medicado y está haciendo fluoxetina, por ejemplo, porque ya no solamente la función, sino dentro, de manera visible, ya se puede encontrar que esos cuadros son un poquito más complejos, ¿no?
tedioso que está. Profe, esos 3 puntos son adicional a lo que se Adicionales a todo lo demás. No necesariamente remar, pero No, es donde están dedicados de estos 3 puntos más. digamos que hay un equilibrio energético, hay una alteración, perdón, del equilibrio energético de una persona, no sé, con ansiedad, ¿no? Una ansiedad que de repente puede ser catalogada como depresiva, una ansiedad incipiente. Pues el paciente ya está teniendo una ansiedad clínica, una crisis ansiosa, ¿no? Con cuadros, no sé, cuadros psicológicos, la persona ¿no? ya es un cuadro más complejo, en el cual la persona no solamente necesita acompañamiento psicológico o terapia, sino ya está medicada clínicamente por esa alteración, ¿no? En el caso de las depresiones, con los cuadros maníaco-depresivos, por ejemplo, hay procesos en los que ya se le receta un medicamento al paciente y el paciente está medicado. En esos cuadros hay que trabajar con estos puntos de acá adicionalmente al todo el tratamiento de trastorno. ¿Qué pasa? Una pregunta, disculpe que le cambie de tema de esto. Tengo una paciente que tiene unos grumitos en la cabeza, no me acuerdo cómo se llama. Sería hemofista. Si sabía su nombre, pero me iría a ver. Tienen unos grumitos en su cabeza, grumos, así como unas arruguitas en la cabeza. Pero más o menos de qué tamaño. Lipoma. Ah, ¿verdad? Lipoma. Lipomas son cuando te salen hasta en el cuello. No, son como unas arruguitas, no sé cómo se llaman, no recuerdo. Ah, ya, o sea, es como que tuviera piel con tu cabeza. Claro, como si tuviera así, Unos surcos. como unos surcos, como una perforación, no sé qué Es como una piel esa de ahí se la puede picar, poner una agujita. Sí, a veces la morfología de la piel de la cabeza es un poco distinta y están entrando en un tejido adiposo se forman. Ajá. Es por esa enfermedad. No, por esa Normalmente es enfermedad. un tema de. Es que es como si tuviera gordito, pero Como unas arruguitas, así como. es como, Sí. es como una piel arrugada. Una piel arrugada. Pero como el cuero cabelludo gruesito, entonces se nota como así. Y a la señora tenía demasiado dolor de cabeza. Entonces me dijo que le pongan las. Yo con miedo le puse temblando. Pero me dijo, no, ponme, porque le duele demasiado. Y le puse y la he bajado, pero no sé, pues, o sea, se ha ido a escuchar, no sé cómo estará por hoy, va a venir sin mañana. Hablando de pacientes, sí, su paciente la insuficiencia renal. La paciente con insuficiencia renal. No sé nada de ella. No está viniendo como 2 semanas. Dijo que estaba en el hospital, mira, y frente. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, sí, me estoy haciendo el meridiano en el hospital, no sé cómo le voy a llamar. No sé cómo le está yendo, está haciéndole más chequeos en la universidad. Así que mandarle más análisis. No sé cómo va a estar. Inclusive esa paciente iba a venir hoy día, pero se me complicó. Ya no pudo venir. El paciente, todos quieren venir, pero no pueden. Es un poco difícil. Vamos, Ramos. No, esa flechita, ¿qué significaba? Esa flechita rojita que lo No, es para señalar la línea del pulmón. No es una alteración del pulmón o del shen del pulmón. Se usaba el mu, el shu, es que si era una alteración del pulmón, por ejemplo, se usaba el punto mu, el punto shu. ¿Ah? ¿Vamos a terminar el video hoy día? Sí. Siempre. Eso De se llama esto es solo un calentamiento mientras llegaba. Profesor, una pregunta. Vamos a los Se comentaron, bueno, el día de hoy justo, un familiar, desde el momento que tuvo el problema del COVID, me comenta, ¿no? Mañana no nos vamos a traer para verlo. Me comentan, dice que desde el momento que él tuvo COVID, y desde ahí ha quedado, vamos a decir, prácticamente traumado. Ya le han llevado ya al médico,
han hecho todo el procedimiento, pero ya lo han medicado también. Por momentos está equilibrado y después se desequilibra. Emocionalmente se desequilibra totalmente. Empieza a tener miedo, temor, así. Ah, ya. Y no puede salir de ese cuadro. Ya lo han llevado, ya Psiquiatría. Sus emociones. lo han medicado. Pero, Desde el momento que le dio COVID. pero ¿qué es lo que da ataque de ansiedad? Yo creo que sí, tratar de ansiedad. No me han dicho solamente su esposa me está comentando que ya lo llevaron al médico, lo evaluaron todo y ya está tomando pastilla, pero a pesar que toma la pastilla no le soluciona ese problema. Ansiedad. Probablemente tiene su cuadro de ansiedad cada vez. Está trabajando normal y de pronto se desequilibra. Entra ese temor, miedo, pánico y así para. Sí, eso Hay se una puede trabajar deficiencia con el de- tema del riñón. Ahora, ¿qué pasa? Una de las cosas, y es una de las características por las cuales el COVID ha causado algunos problemas neurológicos, varios problemas neurológicos en los pacientes, es que el COVID provocaba la formación de microtrombos, ¿no? Y, ajá, no, claro, microtrombos, pequeños coagulitos que iban bloqueando parte del sistema nervioso. Entonces, en esos cuadros también convendría de acá, o sea, convendría que le coloques acá Sí, puede borrar. riñón, vesículo biliar, 23 vejiga, 52, 5 de riñón. Ahí le convendría que le ponga 7 de riñón también porque es un cuadro de deficiencia y le coloques 17 de un maíz. Ese ahí. En el riñón casi siempre pues, no voy a tener muchos problemas si es que uso un punto de tonificación. Ese para ansiedad, ¿no, profe? Sí, pero un cuadro de ansiedad o de miedo. ¿Qué se opina? ¿Cuál es la cosa más ocurre para lo de la ansiedad? Ahora, aparte de eso, puntos que son importantes de poner en un paciente ansioso son, mira, 6 de maestro corazón, 6 de maestro corazón psiquiátrico. Sí. Psiquiátricos, Psiquiátrico. 17 de RMI. medicado. ¿De Remay o de Dumay? De RMI. El de Dumay es. El de Dumay se pueden usar algunos puntos también que son importantes. El 10 de Dumay y el 11 de Dumay son puntos que trabajan en Schengen. No. Ya, ¿a qué punto van a tratar hoy de eso? Ya vamos a terminar la fisiopatología del riñón. El niño que la base, ¿no? Sí. Riñones. Voy a borrar aquí, ¿ya? Ya, borre. Vamos a borrar en la izquierda y arrancamos. Hemos estado viendo los cuadros de deficiencia de la vejiga riñón, ¿no? Entonces habíamos dicho que inicialmente había dos procesos. Sí, pero no cualquiera puede ver, o sí cualquiera puede ver. Sí. No, en estos planos, Personales, pero no. Con su. Bueno, las clases para ver de la semana pasada yo me he visto. están en el chat del último día, mandé en el grupo ¿Ah, sí? un link con donde está la lista de todos los videos. Ya no sé. Ahí está en YouTube para que lo vean. Sí. Y yo me doy. Una colaza ahí en la central, y hay una nueva ruta, la ruta LE, dice, o Re. re, De ¿no? lunes. Y al final yo parándome en la línea A, como 100 personas me y pregunto, ¿y esa ruta? ¿Se también va a cortar? Ah, me salí de la cola, es una tonta. ¿Pero qué hay una nueva ruta? La Re. Que sea adicto a la droga o eso y que haya mejorado, que haya calmado. Yo he tenido pacientes. Trabajaba como centro de rehabilitación en una época. Yo le hice más que todo en la cara. A ver, de los pacientes que vi, fue una temporada no muy larga y no vi tantos pacientes, pero yo empecé por un paciente joven, chico como de 20 años, 21 años, con una adicción bien severa a las drogas.
según él, al principio me decía no, que solo fumaba marihuana de vez en cuando, pero yo fui indagando con él y con su mamá, ya hasta consumía desde los 12 años más o menos. Desde que iba a jugar fútbol en el barrio, y le invitaba y comenzó a fumar. Y las adicciones que son durante el proceso de formación cerebral en los adolescentes, niños, son más complejas de tratar porque el cerebro se acomoda a esa estructura, ¿no? Y los cannabinoides, o sea, nosotros en nuestro cerebro tenemos 100 cannabinoides que produce el cerebro mismo, ¿no? El aporte de cannabinoides externos hace que el enganche, que la adicción sea más fuerte cuando el adicto lo ha consumido de joven o de niño. Entonces, bueno, él, por ejemplo, yo empecé yendo por él, pero como lo atendía él, comencé a atender a otros pacientes de allí también. Y bueno, de los resultados, uno de los pacientes, yo he trabajado con ellos hace unos 4 meses, tal vez un poco más, 5 meses. De los pacientes que atendí en esa época, uno de ellos, por ejemplo, sí tuvo un proceso bien notorio, ¿no? O sea, él empezó, o sea, lo que podemos lograr, vamos a ver. Lo primero, reducir el síndrome de abstinencia, la ansiedad, la necesidad por consumir, ¿no? ¿Qué pasa? El adicto, hay dos partes, ¿no? Uno, el aporte que la persona pueda tener al compromiso de tratar su adicción, que lo quiera dejar y que tenga los motivos suficientes de valor para dejar la adicción, eso por una parte, pero lógicamente contrario a eso está el tema de la abstinencia, ¿no? Dejar de consumir para un adicto es como cuando nosotros dejamos de respirar, ¿no? O sea, como te estás hablando, hay esa necesidad biológica hasta fisiológica, o sea, tú a un adicto le puedes encontrar, ¿no? Cuando tú mides sus aumento de su frecuencia cardíaca, alteración de su función nerviosa, a tal punto de que, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas clínicas para el tema de las adicciones, para evitar ese síndrome de abstinencia, el pico más alto en el que la persona siente que se va a morir si no consume, los mantienen dormidos unos días, 3, 5 días, ¿no? Para que ese pico pase y sea más manejable. Entonces, eso se puede controlar con el tratamiento. Baja la ansiedad, baja el síndrome de abstinencia y la persona está en mejores condiciones de abordar su tratamiento. Pero sí depende bastante un poco de la voluntad que tenga la persona de cambiar, ¿no? Porque muchas veces en las adicciones ya sobrepasa, digamos, el límite de la voluntad de querer hacer un cambio. Hay personas que es como que tú puedes hablar de cuando sí, así es lo que dejar, pero en la práctica, cuando tú estás en un proceso de adicción, la realidad en la que estamos ahorita, en la que no estamos consumiendo, y la realidad de una persona cuando ya ha consumido es muy distinta. La percepción de la realidad, las sensaciones. Entonces llega un momento en el que a veces ese mundo de la adicción es mucho más importante y pesa lo suficiente como para poder contrastarlo con la realidad en la que vive, en la cual por lo general no está satisfecho, no es feliz. Entonces muchas veces hay personas, ya de los pacientes que traté en todo ese tiempo, han sido unos 5 o 6 pacientes que los atendí de manera continuada en todo el tiempo. Uno de los pacientes sí tuvo un buen resultado, salió de la clínica, incluso lo traté después, ya no en el espacio donde vivía ahí, sino un tiempo después. Lo bueno es que era un señor bien honesto, o sea, en el sentido de decirnos así, o sea, tenía el impulso, la necesidad, ¿no? Pero bueno, hice otra cosa, ¿no? Bueno, él lo logró controlar cuando tenía mucho peso también el tema familiar, ¿no? Que él era, tenía hijos pequeños, ¿no? Eso le engatillaba bastante la voluntad de querer. Pero otros pacientes tenían, digamos, una reducción del síndrome de abstinencia, llevaban mejor el tratamiento, ¿no? De rehabilitación. Solamente de uno, yo hice el seguimiento completo, lo he tratado por más de un año, y bien, ¿no? En ese tiempo no había vuelto a caer, ¿no? Y tenía más cuidado, asistía a su reunión de adictos anónimos. Pero en el otro caso, por ejemplo, el paciente por el que inicié, sí había el problema de que, o sea, salió del centro, regresó a su casa después de 3 meses y reincidía, ¿no?
Y ya con la mamá había un sistema de codependencia, ¿no? La mamá le facilitaba el dinero para que compre, porque si no él se ponía agresivo, se escapaba, robaba cosas para vender. Son un cuadro bien complejo. Depende, yo te diría, No lo saco nunca del internamiento. Mejor. es que mira, yo te voy a decir, Mi ¿no? suegra tiene así a su hijo, uno de sus hijos está ahí. Y no lo saques nunca. Eso va a reincidir igual, va a salir y va de que viva ahí. Y a veces ni eso, yo he escuchado, ¿no? De una clínica que está por Chaclacay o por ahí. Ajá, una que es media fichona, o sea, es grande, ¿sí? Este chico estuvo internado ahí, en esa clínica, que era una clínica A1, ¿no? Bonita, pero la mamá tenía un cargo más o menos importante en una institución del Estado. Y tenía los recursos, ¿no? Entonces al principio lo mandaba ahí, que le gustaba un ojo a la cara, pero me decía, o sea, lo bueno es que ella dijo, mira, acá como no va a ser bien, tiene todas sus comodidades, el espacio tenía piscina, con psicólogo. Y me decía, o sea, incluso en esos espacios se mueve, o sea, me decía, yo lo saqué de ahí porque en determinado momento se destapó un escándalo, porque era una clínica a la que va incluso la gente, no me acuerdo de los nombres, pero gente ligada al espectáculo, estos que están en estos programas de televisión. Ajá, había ido uno allí, ¿no? Y que, o sea, en ese mismo espacio, se supone, ¿no? Había gente que metía, ¿no? De los trabajadores que metía, pues sabía que iba a pagar. Entonces, es un tema bien complejo, ¿no? Yo, como les digo, yo he tenido pacientes ese paciente que tuvo un muy buen proceso, pero son procesos largos, son procesos en los cuales la persona va a estar casi siempre al filo porque la reincidencia está ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina. Y el problema es que la droga siempre como la adicción, ¿no? Como el trago también, ¿no? O sea, la adicción al alcohol igual, te ofrece una realidad alterna, ¿no? Entonces, basta que haya un problema, que esa persona se vea en el filo en el que tiene que resolver un problema o una crisis o un problema complejo, y que vaya más allá de lo que normalmente espera, ¿no? Y esa persona está ahí a un pelín de volver, ¿no? Y es complejo, es bien complejo, sobre todo en adictos a drogas duras, a cocaína, sobre todo por ejemplo, los adictos a pasta básica son bien complejos de tratar, porque la pasta básica es muy barata. Yo me acuerdo en esa época, exacto. Y lo peor es que o sea, es barato, o sea, una persona que consume pasta básica, además te reprime el hambre, te reprime el cansancio, y que no sé cómo será. Yo me acuerdo en esa época cuando trabajaba ahí, conversaba con los psicólogos, con la gente de ese centro de rehabilitación, y me decían, el problema que tenemos nosotros fuertes con el tema del consumo de pasta básica, estaba en Chorrillos ese centro de rehabilitación. Y me decía, o sea, la gente se escapa y aquí en Chorrillos por 1 sol, 2 soles, 5 soles compran un quete. Entonces la gente o se roban algo o piden limosna y van al fumadero, compran por 1 solo un quete, con eso fuman y están tranquilos 5, 6, 7, 8 horas. Pues salen, mendigan y entran en ese ciclo. 8 horas, ¿no? Y el cuerpo dice que le pide más. Sí, exacto. Entonces llega un momento en el que ya no lo pueden dejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona se vuelve totalmente disfuncional, ¿no? O sea, ya no hila, ya no quiere hacer nada. Obviamente, la pasta básica, que acá abunda mucho, porque la pasta básica es lo que queda de residuo de la producción de la cocaína. Solamente que la cocaína la limpian, la lavan y sale cocaína de la pureza y queda la borra, ¿no? Pues, ¿Y la gente cómo lo cobra? Porque yo no veo dónde venden ni nada. Yo una vez he visto una vez he ido al Mogrovejo. El Mogrovejo tiene un museo muy bonito, tiene el Museo del Cerebro. Dentro del Hospital Mogrovejo, sí, tienen una exposición de cerebro, del sistema nervioso, bien bacán. ¿Y se puede ir Sí, se puede ir. En el Hospital Mogrovejo Mi tiene un hijita balneario. estaba internada ahí, profesor, una vez se me desmayó de la nada y la llevé al hospital militar. Y me dice, es que me dijeron, profesor, que su hijita no se metió en una droga porque tiene las pupilas dilatadas, ¿no? Porque mi hija no. Eso me dijeron.
que las pupilas la tenían dilatadas, que normalmente cuando las pupilas están dilatadas es porque se han metido droga, pero mi hija no se le metido. No, pero en otros procesos también se pueden estar las pilas. Pero nunca le encontraron nada, nunca. Le han sacado líquido, ahí le sacaron líquido de le mandaron, si le mandaron a Estados Unidos, todo salió negativo. Y hasta ahorita ya está tranquilo. ¿No la vuelta a dar? Nunca le detectaron nada. Claro, sí, un poco extraño. Ahí tienen un montón de disecciones chéveres del cerebro. Por ejemplo, hay cerebro con cisticercosis, pero me parece un queso. ¿Qué es Con el gusanito del chancho, ¿no? De la triquina. Puede ser que esa máquina para antiparásitos, ¿no? El cisticerco forma, o sea, Te parasita el consume, se cerebro. lo come, ¿no? Comienza a Una comer. vesícula, Pero el problema, sí, forma una vesícula y vive ahí tranquilo. El problema es cuando se muere, ¿no? Cuando se muere, porque comienza un cuadro infeccioso, entonces comienza a hacer fiebre. Entonces yo pasando para el Mogrovejo, pasé para ahí, bajé en Amazonas y se entra por ahí por Amazonas, por atrás. Por ahí hay esos fumaderos. Son unas casonas bien. No, lo de que también Yo son pensaba los que monos museo, solillas, cuando hay zapatillas, zapatos colgados ahí, Ajá. dice que es no sabía, profesor. Me han dicho que cuando hay eso, tú ves esas zapatillas colgadas en los cables, es decir, yo no sabía. En mi casa ya zapatillas Ya, esa es la que indica que tienen droga. con la Victoria. Están colgadas en el... Sí, Yo dije, ¿por qué cuelgan sus zapatillas? Fíjate los ese es un zapatillas. indicativo donde que ahí venden droga. Yo tampoco no sé. Primera vez que escucho de vivir, no tanto zapatillas. Así he visto por varios lugares. Yo también he visto También. por varios lugares. Pero qué raro, qué gracioso, porque tienen la zapatilla de No, ese es un indicativo donde que venden Después que droga. termina la clase le voy a hacer una consulta para que me diga así nomás rapidito los puntos sobre un derrame cerebral, profesor. Ya lo vemos ahora. ACV. ACV. Accidente cardiovascular. Ok, entonces habíamos visto los cuadros de vacío general. Hemos visto vacío general y deficiencia congénita. El vacío general era la deficiencia, no, para la redundancia general, de la energía de riñón, ¿no? Teníamos indicadores bien específicos, ¿no? La insuficiencia energética, normalmente la disnea, la dificultad respiratoria, el cansancio, el agotamiento, la fatiga, lumbalgia, ¿se acuerdan? Alteraciones del Shen como el tema de la amnesia, falta de concentración, falta de alerta, ¿no? Ya en la deficiencia congénita, o sea, cuando la persona no es que tenga una deficiencia o un vacío general, sino nace con esa carencia energética, habíamos visto que se relaciona bastante con procesos casi de nacimiento, ¿no? Y vamos a ver primero a nivel de funcionamiento de aparato reproductor, habíamos dicho, ¿no? Esterilidad, amenorrea, ¿no? Ausencia de la regla, o reglas muy esporádicas, esterilidad, infertilidad, alteraciones en la formación del esperma, ¿no? En el caso del varón. Hipoacusia, reducción de la capacidad auditiva, también lumbalgia, pérdida de cabello. Eso es lo que nos ha dado, ¿no? profesor, la hojita que nos ha dado. Sí. De las primeras tres, ¿no? Falta de concentración, ¿no? Falta de agudeza mental, torpeza, ¿no? Habíamos dicho esos eran el cuadro de deficiencia congénita. Ahora, la deficiencia adquirida, ¿no? Eso es lo que, entonces habíamos visto el vacío general, que es lo que pasa cuando en general no hay energía de riñón, ¿no? Habíamos visto... Sí, profesor, ¿puede pagar el ventilador? ¿Ventilador? Sí. Aire. Por razón ya no tengo calor, fresco. Pero acá hace frío, ven acá, sí. Ah, la secretaría. Más fuerte. Ya, ahora sí. Ahí está. No lo había visto. Vamos a ponerlo en ventilador. Ventilador nomás, bueno. Profesor, usted dijo que iba a traer unas monzas que no botaban mucho humo. Las de carbón. De carbón, nada más. Sí. Pero ese tu carbón quema solo. Pero usted dijo que acá iban a traer o... Sí, acá van a traer. Pasa que demora un poco por el tema de la importación, porque
permisos que requiere es un poco complejo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que también, aparte de los procesos de, digamos, de nacimiento, podemos ir perdiendo energía de riñón. A eso se le conoce como deficiencia, Soy sorda y sí. ¿no? Deficiencia adquirida. Eso como como matiz. Entonces, estamos aprendiendo a diferenciar los síndromes de vacío y de alteración de la energía de riñón. Entonces, todas estas clases son a fin de ya ir identificando las características específicas de cada síndrome con su tratamiento. Pues hemos visto hasta ahora el vacío general y la deficiencia congénita. Deficiencia adquirida. Ok. La deficiencia adquirida implica que durante mi actividad, durante mi vida, comienzo a gastar la energía del riñón y por ende el riñón comienza a quedar pobre o deficiente, ¿no? En general, la lumbalgia es un indicador de deficiencia de energía del riñón. Lo vamos a ver de manera continua, lo hemos visto, ¿no?, en los 3 cuadros de vacío, de deficiencia congénita y de deficiencia adquirida. La lumbalgia, y aquí vamos a debilidad de miembros inferiores. Adelgazamiento repentino, insomnio distal, ¿sí? Lumbalgia. Vamos a recordar sobre el tema del sueño. Nosotros podríamos hacer una diferenciación de las alteraciones del sueño en 2 tipos. Tenemos el insomnio proximal y el insomnio distal. El insomnio proximal se da por exceso de yang. Cuando hay mucho yang durante la noche, o sea, yo llego a la noche cuando debería estar agotado y hay mucho yang, la cabeza da chido, ¿no? Eso pasa cuando hay calor, hay actividad en la cabeza. Yo no puedo conciliar el sueño. Llega la noche y me acuesto en la cama y estoy pensando en cosas, dando vueltas, no puedo dormir, no puedo descansar. A eso se le conoce como insomnio proximal, es decir, en la fase inicial del sueño, ¿no? La primera fase, ¿no? Si eso sería el sueño, tiempo de sueño, la primera fase, ¿no?, la primera fase de conciliación del sueño sería el insomnio proximal, el primero. Dificultad para dormir, dificultad para estar tranquilo, intranquilidad, dificultad de pensamiento, de mantener el pensamiento tranquilo, ¿no?, de mantener la mente tranquila. Lo que pasa normalmente cuando uno está estresado, ¿no? El estrés es un aporte extra de yang. El estrés yanginiza el sistema nervioso, aporta yang al shen. Entonces uno llega y está pensando en los problemas, en circunstancias X que se da en el trabajo, en la casa, con la familia. Puede ser de repente un día, por una situación particular, que uno va, tiene un problema, llega a la casa, está preocupado por ese problema. Pero puede pasar también de manera continua, ¿no? Eso ya no nos indica que ha sido solamente un punto, sino el exceso de yang es algo constante. Entonces lo que tengo que ir es dispersar el yang, despejar el yang, y eso ayuda a que la mente se equilibre. Por eso es que la mente, uno pierde control de la mente. Lo que pasa muchas veces acá es que
Dices, no, es que voy a buscar algo para distraerme, ¿no? Voy a ver tele, prender la tele y estás esperando a que tu yang se agote. Se agota tu yang y ya, bueno, te quedas dormida. Profesor, donde yo me siento me quedo dormida. Tiene mucho yang, tiene mucho yang. Y muchas veces, por ejemplo, hay una alteración en el flujo de energía. Hay personas que tienen esto invertido, ¿no? Les cuesta dormir en la noche y en el día están cayendo. Profesor, ¿qué punto sería para el insomnio? Ahorita vamos a ver, ahorita le digo. Entonces, el insomnio distal es la incapacidad de conciliar el sueño. Vamos a ponerlo. Pero ese es un proceso, profesor. O sea, que pasa, por ejemplo, de cuadro agudo a crónico. Sí. Porque comienzan primero así, con esos síntomas, y luego ya se hace constante, digamos. No poder conciliar el sueño. Claro, o sea, puede ser algo episódico. Recuerden que, o sea, mi equilibrio energético está, no sé, vamos a decir así, ¿no? Ahí. Hay dos posibilidades que se den por la cual me puede dar el insomnio, ¿no? El sueño es un proceso yin. El sueño es un proceso yin, de inactividad, de quietud, de tranquilidad, ¿no? Entonces, para conciliar el proximal hay que dificultad para mantener el sueño. Entonces, para que ese yin, que normalmente debería ser una parte importante del día, desaparezca o se reduzca, se dan dos condiciones. Uno, menos yin, o sea, baja el yin. Vamos a ponerlo así. Uno, para que coincida con la forma en la que estamos haciendo, aumento, subida del yang. O dos, reducción, disminución del yin. Entonces, ya sea que el yang aumenta y empuja al yin, lo comprime, porque el yin es muy débil, o dos, que el yin solito retrocede, solito se va hacia atrás. Entonces, ese espacio que queda aparentemente va a hacer ver que el yang es muy grande. Entonces, el insomnio proximal es la dificultad para conciliar el sueño. Entonces, de repente, aquí, lo que está empujando esto es un xie, un factor patógeno. Normalmente, factores del shen. A veces es factor climatológico también, por ejemplo, hay personas que en el verano les cuesta dormir. Están dando vueltas en la cama, el calor, incomodan, no te deja dormir. Pero normalmente son alteraciones del shen las que me desequilibran el tema del sueño. Entonces, eso puede ser un problema puntual, pero de repente es un problema más sostenido, de repente es una serie, una secuencia de problemas, y yo lo puedo percibir así, ¿no? En los niños es bien típico, ¿no? Con un niño ve una película de terror. Otro niño que ve una película de terror, ve la película de terror, se altera el shen, ¿no? Baja, se altera el shen y el niño entra en alerta, ¿no? Entonces, no puede dormir, está en la cama, tapado con su manta, así, tapándose con sus dedos. Entonces, puede ser un tema episódico, pero ¿qué pasa? Si ese insomnio proximal, ¿no? Que es el aumento del yang, se da de manera sostenida, como decía, puede darse por el tema del estrés o por otro tipo de factor del shen que aumente el yang del shen. Entonces se va a ser sostenido, ¿no? Entonces hay personas que nunca pueden dormir temprano, por más de que se acuesten, ¿no? El sábado, mañana, ¿no? Sábado ya puedes descansar temprano, no es domingo. Pero no puedo Es así dormir. como algo crónico ya, siempre. Se puede cronificar, dependiendo del factor Shen, ¿no? El factor patógeno, perdón. El factor patógeno sí es sostenido, si mi preocupación es todos los días. Pero lo que tal a mí, lo que me estresa es, vienen a hacer supervisión a mi oficina los miércoles. Entonces yo los martes no puedo dormir, no estoy preocupado por lo que va a pasar el miércoles. Y el miércoles ya pasó, ¿no? Bien, ya sea que todo fue bien o me gritaron, ya no lo puedo cambiar, ¿no? De repente ese día yo podría dormir mejor. Mis días malos serían los martes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo una deuda, ¿no? Entonces todos los días yo sé que estoy preocupado porque si no pago mi cuota a fin de mes, me embargan la casa, se van a meter, me van a sacar.
ya el factor Shen, ese factor patógeno es un poquito más grande, ¿no? ¿Qué pasa si me han extorsionado? ¿No? Me han dicho, oye, mira, si no me pagas mi cupo diario, yo te voy a agredir, ¿no? ¿Qué pasa ahorita en Trujillo? Entonces, ya cambia, ¿no? Un poquito el factor de preocupación. Y si a eso le sumo, de repente tengo problemas, no sé, pues con mi vecino, con mi pareja, con mi expareja, con la pareja de mi expareja, no sé. Los seres humanos nos montamos en unas historias un poco complejas, ¿no? Entonces, peleo siempre con X, con cual. Entonces, y el factor Shen hace que yo en la noche no consigo el sueño, ¿no? Y lo que normalmente hace la gente es pensar con difícil capacidad de solución, porque uno a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana es difícil que solucione nada. Y la otra es para no pensar, porque lógicamente lo que pienso de repente no me gusta mucho, prendo la tele y lógicamente eso me agota, o sea, esa concentración que utilizo para ver la televisión, para recibir información, hace que mi yang se agote y no me duermo porque el yin sea bueno, sino porque el yang se acabó mi capacidad de atención y ya estoy orbitando, ¡pum! Ya, me dormí, bacán. Pero no es una solución, ¿verdad? Entonces, para eso lo que se hace es dispersar el yang. Esto es exceso de yang. Exceso de yang. Ya ustedes saben cuán... Lluvia y ahí me da sueño. Así pongo mi pantalla en una ventana que está lloviendo. Sí, eso diría. El insomnio proximal, o sea, la dificultad para conciliar el sueño es un indicador de exceso de yang. Yo reduzco ese yang y la persona duerme, concilia mejor eso. Pero hay personas que se duermen fácil, ¿no? O sea, yo a las 8 por ejemplo, ya estoy metido en la cama, me duermo, acá. Pero a las 3 de la mañana me dan ganas de ir al baño. Me despierto, voy al baño, me echo en mi cama y ya no puedo dormir. A las 4, las 5, las 6, las 7, y ya me levanto, ¿no? A veces me despierto antes de que amanezca y ya estoy en mi celular, ya no puedo conciliar el sueño. Y después del día me siento cansado, ¿no? No puedo mantener el sueño, ¿no? Mi sueño es muy ligero, basta que suene se caiga una pluma en la sala, yo ya escuché que eso pasó y ya no puedo dormir. Eso es un indicador de deficiencia de yin, particularmente deficiencia de yin de riñón, pero de yin en general. Es una deficiencia de yin. ¿Se acuerdan que cuando usted me analizó, me dijo que yo tenía deficiencia de yin? También cumple. Parece que me está describiendo. Me levanto a las 3 de la mañana. Creo que están hablando de mí. Es que precisamente, entonces cuando tú tonificas el yin, la persona mejora su calidad de sueño. A veces es cruzado, ¿no? O sea, tienden las dos, tienden mucho yang y poco yin. Mira, me cuesta dormir, me cuesta acostarme y me despierto en la mañana temprano. Activo. Pero de ahí se vuelve a dormir y se duerme hasta las 9 de la mañana. Exacto, y después, claro, pero ese sueño ya no... Es que, ¿qué pasa? Teóricamente lo que dicen los chinos es que el sueño reparador, y eso se ha comprobado, hay varias investigaciones, el sueño reparador es entre las 10 y las 3, 5 de la mañana. Esa es la hora en la que deberías estar dormido. Más, los chinos son más radicales, desde las 9, no 9 ya deberías estar durmiendo, de 9 a 5. ¿Hasta el 10 de la mañana tengo que dormir? No, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Ah, ya. De 5 de la tarde. Mientras más tiempo duermas, mejor. O sea, por ejemplo, los chinos sí proponen eso, ¿no? Dicen que, por ejemplo, en verano hay más energía yang. Entonces, dicen, en verano la persona se acuesta tarde y se despierta temprano. Porque hay yang y hay actividad, hay calor, ¿no? En invierno, las personas se tienen que acostar temprano y despertar tarde. Porque es el momento yin del año y la persona tiene que estar aprovechando ese yin, ¿no? Para descansar. Y intermedio, ¿no? En primavera, acostarse temprano y despertarse tarde, acostarse temprano y despertar temprano, y en otoño al revés. Entonces, lo que hay que hacer aquí es típico, ¿no? ¿Qué puedo hacer acá? Exceso de yang, ¿qué punturo?
Esto, 14 de Umay, 11 intestino grueso, 4 intestino grueso, ¿qué más? 36 de estómago. Disperso 62 de vejiga o disperso 60 de vejiga. Voy a poner una D acá de dispersión. Y si hay déficit de yin, ¿qué pongo? ¿Alguien me dijo dónde podíamos botar las agujitas? Alguien no sé qué me dijo. Algún tapercito, eso de. No, hay unos balones de. Acá a la vuelta también viene unos potes rojitos. Sí, unos potes. No, para botar. Ahí Se está. llena igual ya se Ya llena. tienes el bote lleno. Sí. Hay algunas empresas que hacen recojo, que te pueden recoger te pueden cobrar por vez. Yo no sé si todavía por algunos centros de salud así te reciben, también porque ellos tienen contratos para descargar. Déficit de yin, ¿alguien se Es acuerda? 62, ¿qué profesor 62? De vejiga, pero en dispersión. ¿Así? ¿O no? Puede ser antihorario o puede ser. Pero, por ejemplo, si yo, Y ¿Cómo sé si es para si es horario de horario es tonificación, con las agujas de reloj así. Y antihorario es al revés. Pero ponte que si tengo que Antihorario. por decirlo 2 puntos. Ajá. Por ejemplo, si hago. Aquí mira. Imagínate, no, es que tú estás girando un horario y un antihorario. Si yo pongo los 2 puntos acá, Sí. ¿no? ¿Horario hacia dónde es? Así, A ver, en las dos. como Entonces, funciona el esto- reloj, pues. Ahí están los 2 horarios. Ahí Ahí están los 2 antihorarios. Una red. Ah, ya. No hago los 2 hacia el centro, no es Ajá. el triple. Claro. Es horario, antihorario. Horario. Ah, Se lo dispersa. A ver, ponte más acá, rápido. acá mi brazo. Ya, por ejemplo acá. Imaginemos que este son intestino grueso. Si yo lo voy a tonificar, lo pongo horario, o sea, así. En sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, yo pongo acá y doy. Horario, exacto. Y acá. Acá mismo para que lo veas, eso es horario. Y aquí, no sé, pues en 10 intestino grueso, voy antihorario, es decir, hacia allá. Eso es antihorario, contra la manecilla del reloj. Entonces, esto es horario y esto es antihorario. Hacia allá, hacia como. Ya. Si yo cogiera acá, los dos, horario, los dos hacia allá. A la derecha. Horario. Antihorario. Entonces, los 2 pulgares los tienes que mover en el mismo sentido. Ya tuvieron chance para buscar. ¿Qué pongo? 6 déficit de yin. Ah, qué rico. Déficit de yin. Déficit de energía de riñón general. Déficit de yin. ¿Qué coloco? Algo. 6 de riñón es el punto por excelencia. Así como 62 de vejiga es el punto por excelencia. Ya 6 de riñón reúne todo el yin. Yin Kyomai. ¿Qué más? 7 de riñón propio también. 10 de riñón propio. Chévere. ¿Qué más? Puro riñón, profesor. Puntos mucho, ¿no? Sí, puede ser 25 de circularidad. ¿Qué más? 13 de hígado. No sé, no voy a hacer. Pero de esos puntos, ¿cuáles son los 1 o 2 principales más para ponerse? O sea, de aquí, este de aquí sería para mí el principal, el 6 de riñón. 6 de riñón es punto de apertura de un canal que se llama así. Sí lo hemos visto cuando hemos visto vasos maravillosos. Yin Kiao Mai. Ya, es poner abajo. Este es el mar de Yin. Reúne todo el flujo de energía del Yin en el cuerpo, de todos los canales. O sea, cuando tú colocas el 6 de riñón, activas el flujo de energía Yin en todo el cuerpo. Yin sube el yin, ¿no? El Yin sube. El 6 de riñón. El 6 de riñón. Es sube el yin, pero hay que bajar el yang, ¿no se va? Se puede bajar dispersando el 62 de vejiga. Por ejemplo. Pasa que, mira, aquí Bueno, que sube el yang, pero que duerman tranquilo, ¿no?
baja ya. Sí, lo que dicen es que precisamente la cabeza tiene que estar fría cuando duerme. Por eso es que se cultura el 14 de mayo. 14 de mayo frena la subida del yang a la cabeza. Ah, 14 de mayo es como un corte, como una válvula. Su cierra, ya no sube el yang a la cabeza. Habíamos dicho que te servía para purgar el calor, para las cefaleas, para la presión alta, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, el Yin distal es un indicador de que hay deficiencia adquirida. Ese yin, esa energía de riñón, se ha gastado por algo, ¿no? Entonces, la deficiencia adquirida es que yo he gastado energía en exceso en algo, en enfermedad, ¿no? En actividades, por estrés, qué sé yo. He gastado mi reserva energética y he gastado mi energía de riñón. Entonces, tengo que reponerla. Insomnio mental, ya claro. Agitación mental, ansiedad. Disminución de la capacidad auditiva, ¿no? Hipoacusia, mareos y vértigo. Profesor, comúnmente en la noche cuando antes que duerme, un sonito en los oídos, comúnmente. Claro, el zumbido, ¿no? Son indicadores de deficiencia de energía de riñón. Sobre el tipo de zumbido van a encontrar dos características. Uno dice que cuando zumba como agua, como si goteara, como si tuviera agua, es deficiencia de energía de riñón. Otros dicen que la descripción del sonido es como si soplara. Como si estuvieran soplando, como si hubiera aire. No, el otro. ¿Tiene primera cosa? Como si fuera agua o como un pitido también. Claro, así no se puede Eso decir. ¿Es la presión también? No tiene que ver con la presión. Eso quiere decir, por ejemplo, algunos problemas, algunos zumbidos desde el oído por presión alta se dan por viento. El zumbido como soplido, con sensación de presión en la cabeza, es un indicador de que hay viento. O sea, ambos son indicadores de deficiencia de energía de riñón. Pero si es que hay sensación de soplido, de presión, ¿no? Con dolor en la cabeza, con sensación de cabeza caliente, es que hay viento. Un sonido. Mareo y vértigo. No tiene sonido. Ansiedad, sí, ¿no? Agitación mental y ansiedad. Ansiedad, sí. Vamos a ver, no lo ponemos como alteración visual. Vamos a poner así, visión borrosa. Visión borrosa. Hipoacusia. Reducción de la capacidad auditiva. No, no es para eso. No. Disminución de la vista, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando es una deficiencia adquirida, el riñón, recuerden, el riñón aporta energía al hígado, ¿verdad? Le pasa energía al siguiente. Si la deficiencia es hereditaria, ¿no? Hemos dicho congénita, entonces el hígado mal que bien un poco se acomoda, ¿no? Pero que hayan estos síntomas de lumbalgia, adelgazamiento, insomnio distal, agitación mental, o sea, falta de intranquilidad, ansiedad, disminución de la capacidad auditiva, mareo, vértigo, sensación de inestabilidad al caminar. Si esto se combina con visión borrosa, disminución de la vista, ya un poco yo voy entendiendo que el cuadro se debe a una disminución adquirida. En estos tres procesos, en la deficiencia adquirida, en la deficiencia congénita y en el vacío general, el tratamiento es muy similar, porque lo que yo estoy teniendo es una falta, una carencia de energía. Entonces,
como verán en los 3 tratamientos, lo que se hace es una tonificación del riñón. Todos los puntos van enfocados a la tonificación del riñón. ¿No? Vemos en el hombre esterilidad y eyaculación precoz, espermatorrea, en la mujer, ¿no? Ausencia de regla o hipomenorrea, menorrea. También vemos alteraciones del aparato genitourinario, ¿no? Sangrado uterino, presencia de miomas, son indicadores de deficiencia adquirida. Disminución de la libido, mareo. Ya. Cuando hay esta deficiencia adquirida se puede presentar un cuadro bien particular que se denomina, vamos a colocarlo aquí, Sí, como acá. pudiste ver, deficiencia Del aparato, ¿no? Profesor, Sí, alteración del del aparato reproductor. reproductor. Deficiencia. O sea, vamos a notar en las mujeres, por ejemplo, hipermenorrea, reducción, ¿no? Tanto de la frecuencia como de la regla misma, sangrado muy breve, muy pequeño o muy espaciado. O amenorrea, ¿no? O ausencia de la regla de repente 1 o 2 meses. Personas que tienen la regla muy... Pero también, digamos, alteraciones de deficiencia en la función del tejido. Por ejemplo, el tema del sangrado prominente, ¿no? En el caso del hombre, deficiencia de la función reproductora, ¿no? Espermatorrea, eyaculación precoz, disfunción sexual, esterilidad, son indicadores de deficiencia adquirida de riñón. Vamos a encontrar en este cuadro algo que se denomina el calor en 5 corazones. Se refiere a una sensación de calor en el rostro, manos y pies. Así como oliguria, se queda en la boca. Calor en 5 corazones, dice. Calor en 5 corazones. Se queda en la boca, oliguria o orina cargada. Tienes que revisar. Es un cambio de 4 horas y media. Ah, es seco. Esto se comienza a dar precisamente al haber una deficiencia adquirida de riñón, van a comenzar a aparecer, a marcarse los cuadros de calor en el cuerpo. Entonces, a medida que la deficiencia de riñón sea más marcada, el yang parece grande. ¿No? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los cuadros de vacío? Cuando hablábamos de vacío de yin, los síntomas que aparecen, ¿cuáles son? Síntomas yang, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor se hace notorio. Entonces, habíamos dicho que en la deficiencia, en el vacío de yin, íbamos a observar, ¿no? Disminución de la orina, ¿no? Aparición de sensación de calor, la disminución de la orina iba a ser cargada, las heces iban a ser secas, sensación de sed. Todo eso nos va a indicar de que hay deficiencia de... Aquí estamos hablando de una deficiencia adquirida de energía de riñón, ¿no? Deficiencia adquirida de riñón, propiamente dicho. Entonces, precisamente van a comenzar a medida que la energía del riñón se va haciendo más chiquita por desgaste, entonces los cuadros de yang o de calor se van a ir haciendo notorios. Uno de ellos es este cuadro que se caracteriza por la aparición de calor en palmas y pies. Queman las palmas, los pies, el rostro, a veces también la sensación de calor en el pecho, ¿no? Pero que se combina también con síntomas de debilidad, de cansancio, de lasitud, de falta de energía, falta de concentración, lumbalgia, ¿no? Todo eso ¿No solo la lumbalgia también Sí, es de deficiencia de energía. o sea, te baja el peso? Sí. No es relativo a la lumbalgia, es relativo al déficit de energía, al déficit de actividad de energía.
O sea, se puede presentar todos, pero a veces algunos de estos procesos. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con lumbalgia, ya, un check, ¿no? La lumbalgia no es una lumbalgia por esfuerzo, no es que la persona haya levantado peso de más. Sensación de quemazón, de calor en los pies o en las manos, que también es frecuente, es otro indicador de deficiencia de energía de riñón. Sensación de mareo, falta de concentración, distracción, ¿no? Insomnio también. Astenia, insomnio distal, la persona no puede mantener el sueño, espera la facilidad, a esa persona tiene deficiencia de energía de riñón. Yo tengo que tonificar el riñón. En 5 En 5 corazones. Ese calor en 5 corazones se refiere a que se va a manifestar la sensación de calor en 5 regiones: palmas de manos, palmas de pies y rostro, o sea, en cada mano, cada pie y la cara. Ajá. Entonces va a comenzar a tener esa sensación de enrojecimiento, de calor. Se puede presentar en los 5 espacios o a veces solamente en algunos. Por ejemplo, sensación de quemazón en las palmas, sensación de quemazón en Los pies te mentira, ¿no? sí. No, de repente he escuchado una persona que dice me quema. 5 razones o 5 corazones. 5 riñones. Digo que yo he escuchado que están parados, hacen de mi quema. Claro, me quema, sensación de quemazón en la planta de los pies, en la palma de las manos, es indicador de calor. Ese calor no es que haya necesariamente un factor patógeno de calor, es que hay deficiencia de energía de riñón. Y por desgaste, Eso es una deficiencia adquirida, ¿no? Normalmente es frecuente verlo, sí, adquirida. Eso quiere decir que tenemos deficiencias congénitas, en las cuales la sintomatología de deficiencia de riñón viene desde siempre, o sea, prácticamente desde el nacimiento. Habíamos dicho que cuando uno se forma, cuando se cruzan los gametos de los padres, uno tiene una constitución energética. Hay gente que viene con menos capacidad energética que otra. Entonces, pero la deficiencia adquirida es por desgaste. Yo algo estoy haciendo o algo he hecho durante mi vida que ha gastado mi reserva no también de la mala alimentación también, ¿no? de la alimentación. Puede ser por la alimentación o por desgaste. Todo eso. Algo gasta la energía. Para que la energía se gaste, o no aporto energía, claro. o estoy sometido a periodos de estrés, mal descanso, ¿no? Sobreesfuerzo. Entonces, por ejemplo, hay personas que vienen con esta característica, que es así, ¿no? Es que te dicen, no, pero es que mira, yo siempre he sido bien trabajador, yo no dormía más que 3 horas y de ahí me levantaba temprano a trabajar, a cocinar antes de irme a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Eso durante un tiempo se mantiene, pero en el tiempo, de manera sostenida, comienza a fungir un desgaste. Si yo no como bien, no descanso bien y no tengo espacios de calma, de tranquilidad para el sistema nervioso, para el organismo, lo que va a pasar es que esa energía se va a comenzar a desgastar. Tal vez al principio yo no lo sienta, ¿no? Pero eso se va a ir haciendo acumulativo. Con el tiempo, la deficiencia de energía va a ser más notoria, y llega un momento en el que ya el cuadro se hace complicado. Arribita. Y salen esos síntomas. Y ya comienza a manifestarse síntomas. Que lo vamos a notar, por ejemplo, son síntomas bien frecuentes en adultos mayores, por ejemplo. En mayores más, y en los jóvenes no mucho. Sí, en jóvenes también, por desgaste energético. Vamos a ver. Los puntos claves, ¿cuáles son? Ya. Vamos a ver. Voy a anotarlo acá al costado. ¿Qué puntos podemos utilizar? Tonificación, vamos a ver. Los puntos. Tonificación del riñón yin. Ok, vamos a ver. Acá hay una propuesta de tratamiento, vamos a ir viendo por qué. La mayoría de puntos ya lo saben ustedes. 7 corazones. Riñón, riñón. 7, 6 y 10. Esa es la primera parte, tonificación del riñón. ¿Qué función tiene cada punto? ¿Se recuerdan? El 7 riñón es punto de tonificación del riñón. Si hay deficiencia de riñón, yo tengo que tonificar el riñón. El 3 de riñón es punto tierra, ¿sí? Que equilibra la función del riñón. El 10 de riñón es punto agua o punto propio. Mejora la funcionalidad del riñón. El punto 25 de vesícula biliar, 23 de vejiga, es punto mu y shu respectivamente. ¿Sí? Vamos a ver cuánto remay.
Sí, punto Wang Yuan aumenta, es un punto que tonifica el yin. También funge como filtro de la energía yin, ayuda a purificar, a mejorar el funcionamiento de la energía yin. El punto Kimen, ese es un punto extra, ya lo hemos visto, se encuentra a 4 kun debajo del ombligo por 4 kun lateral. No, perdón, 3 lapsus. Es 3 kun por debajo, 3 kun lateral, ¿no? 4 dedos laterales a los lados. Kimen. Sí, ¿se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de otros trastornos de energía de riñón? Ya, 6 de vaso. 6 de vaso tonifica riñón, hígado y vaso. Entonces, por ende, tonifica el yin. Tonifica 3 órganos yin, en general es un punto que tonifica el yin. Bueno, ahí está 3 de 4 Romai y 3 de Romai, que es un punto de tonificación del yin.